Todo el tribunal guardó silencio. El murmullo cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido de una sala llena de adultos escépticos. La voz aguda pero firme de una niña de apenas 11 años había hecho lo impensable, interrumpir una audiencia legal con una declaración tan directa como improbable. Con el debido respeto, señor juez, dijo ella de pie sobre una pequeña caja de madera para alcanzar el micrófono, me llamo Valentina Suárez, y estoy aquí para representar a mi madre. Soy su abogada. El juez Salinas, un hombre curtido por décadas de casos rutinarios y algunos escándalos mediáticos, arqueó una ceja. Observó detenidamente a la pequeña de cabello recogido en una trenza, vestida con un traje de segunda mano que claramente le quedaba grande. Su madre, sentada a su lado, apenas podía contener las lágrimas. ¿Es esto una broma?, murmuró uno de los abogados del consejo escolar. No, intervino el juez, alzando una mano con autoridad. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Los fiscales se miraron entre sí desconcertados. Nadie esperaba que el caso por el supuesto robo de archivos escolares por parte de una madre soltera desempleada se transformara en algo más. Mucho menos que una niña interviniera con semejante audacia. Valentina abrió una carpeta roja que sostenía contra el pecho. Su voz era suave, pero cada palabra salía cargada de determinación. Mi madre no robó nada. Ella fue despedida porque descubrió que la escuela donde trabajaba, el Instituto Calderón, había creado cientos de estudiantes falsos para cobrar subsidios del Estado. Hizo una pausa, mirando directamente al juez. Tengo pruebas. Y sé que ustedes no me creen, pero traje todo. El juez no pudo evitar inclinarse hacia adelante. Continúe, señorita Suárez. Valentina sacó uno por uno los documentos. Registros de estudiantes inexistentes. Nombres duplicados. Fotografías repetidas. Correo electrónico entre administradores con frases como borra esa lista antes del martes, o asegúrate de inflar las cifras del aula 3B. Mi madre era secretaria en la oficina del director. Cuando notó que algo no cuadraba con los registros, intentó reportarlo. Pero la amenazaron. Le dijeron que si decía una palabra perdería el trabajo y su reputación. ¿Y cómo conseguiste estos archivos?, preguntó el fiscal con tono irónico. Los tenía guardados en una memoria USB. Yo misma la ayudé a hacer copias. Cuando la despidieron, quisieron acusarla de manipulación de datos. Pero ella solo estaba protegiéndose. Yo la ayudé. Porque ella siempre me ha protegido a mí. Se hizo un silencio aún más denso. La jueza auxiliar que tomaba notas detuvo por un segundo su bolígrafo. Uno de los reporteros que cubría el juicio ajustó su cámara para enfocar a la niña. Valentina, impasible, entregó una hoja final. Era un registro contable, una transferencia de más de $1.2 millones de fondos federales, aprobada por el Consejo Escolar para gastos operativos. Pero los gastos nunca existieron. Ni las aulas ni los alumnos. Señor juez, si permite que mi madre sea castigada, estarán protegiendo a quienes usan las escuelas como negocio. Y nosotras solo queríamos justicia. El juez miró los papeles. Luego a la niña. Luego a la madre. Finalmente se reclinó en su asiento, entrelazó los dedos y respiró hondo. Nunca en mis años en esta silla había visto algo así, dijo con voz grave. El tribunal decretará un receso inmediato para evaluar esta nueva evidencia. Valentina bajó del estrado. Caminó con dignidad hacia su madre, que la abrazó como si abrazara al universo entero. Los ojos de la mujer estaban llenos de lágrimas. No de derrota, sino de algo más profundo, orgullo.
En los días que siguieron, el caso tomó fuerza en los medios. Titulares como "Niña de 11 años desenmascara corrupción escolar" comenzaron a circular por todo el país. Valentina fue entrevistada en noticieros. Algunos la llamaban prodigio. Otros, símbolo de valentía. Pero ella solo decía una cosa: hice lo que debía hacer. Mi mamá me enseñó que la verdad no tiene edad. Mientras tanto, el consejo escolar comenzó a desmoronarse. Una investigación federal se abrió. 2 miembros del consejo renunciaron. El director del Instituto Calderón fue detenido. El fraude era real, y ahora estaba expuesto. Y en el centro de todo, una niña con una carpeta roja, y una voz que nadie logró callar. ChatGPT. Los días siguientes fueron una avalancha para Valentina y su madre. Nunca imaginaron que los pasillos de aquella escuela, donde antes se temían susurros y miradas de desprecio, ahora serían ocupados por cámaras, micrófonos, abogados y agentes federales. Lo que empezó como una injusticia escondida en papeles administrativos había detonado una investigación nacional. Pero Valentina no se dejó deslumbrar por las luces ni por los periodistas que tocaban a su puerta con flores y promesas de fama. Seguía yendo a clases cada mañana, con el mismo uniforme planchado por su madre, con la misma mochila vieja colgada en su espalda. La diferencia estaba en las miradas. Ya no eran de compasión. Eran de respeto. Una tarde, cuando regresaba de la escuela, la esperaban en casa 2 personas, una abogada reconocida de derechos humanos y un senador del Comité de Educación. Le ofrecieron una beca completa para asistir a uno de los mejores colegios del país, además de proteger legalmente a su madre. No queremos comprarte, le dijo la abogada con una sonrisa suave. Queremos darte herramientas para que sigas haciendo lo que haces. Porque lo que hiciste fue justicia en su forma más pura. Valentina aceptó con una condición: que su madre pudiera volver a trabajar como secretaria en otra institución, donde no la persiguieran por decir la verdad. La abogada prometió que eso sería lo primero en gestionar. Esa noche, Valentina se sentó con su madre a cenar lentejas y arroz, como de costumbre. Nada en su pequeño departamento había cambiado físicamente, pero el aire era distinto. Más ligero. Más digno. Había un silencio sereno, como si ambas entendieran que el miedo había terminado. ¿Te arrepientes de haber hablado?, preguntó su madre con voz baja. Valentina negó con la cabeza. No. Solo me da tristeza que nadie más lo hizo antes. Que tuviera que ser yo. Su madre le acarició el cabello. Era la primera vez que podía mirar a su hija sin el peso del miedo. Por años había intentado protegerla del mundo, y fue la niña quien terminó protegiéndola a ella. Una semana después, el juez Salinas publicó una carta abierta en el Diario Nacional. Asterisco: el valor no siempre lleva corbata. A veces se presenta con una trenza y una carpeta roja. Esta niña nos enseñó a todos qué significa justicia. El sistema falló, pero ella no. Asterisk. La carta se volvió viral. Valentina fue invitada a dar charlas en escuelas públicas, en universidades, incluso en el Senado. En una de esas intervenciones, alzó su carpeta roja y dijo: «Esto no es una carpeta. Es mi escudo. Porque cuando no tienes poder, la verdad es lo único que puedes usar para protegerte». Entre el público, su madre lloraba en silencio sin esconderse. Mientras tanto, las investigaciones continuaban. Se descubrieron escuelas ficticias en 3 provincias, listas de estudiantes que no existían, cuentas bancarias fantasmas y hasta empresas falsas creadas para justificar gastos en material educativo. Todo aquello que Valentina había comenzado a destapar era solo la punta del iceberg.
La Fiscalía formó un equipo especial de jóvenes auditores y defensores civiles. Y al frente del grupo, invitaron a Valentina como asesora juvenil. Tenía apenas 12 años, pero su capacidad para detectar inconsistencias en archivos era ya legendaria. En una reunión con ministros, uno de ellos, con aire condescendiente, le preguntó cómo era posible que una niña detectara un fraude que decenas de adultos pasaron por alto. Porque yo no buscaba errores, respondió ella. Buscaba la verdad. Y cuando buscas la verdad, los errores saltan solos. El ministro bajó la mirada. Nadie replicó. Mientras tanto, el antiguo director del Instituto Calderón enfrentaba juicio por fraude fiscal, falsificación de documentos y corrupción. Se declaró culpable. En su testimonio dijo: «Jamás pensé que una niña pudiera destruir lo que construimos por años. Pero lo que él llamó destrucción, el país lo llamaba justicia». Valentina no celebraba. No sonreía con arrogancia. Para ella, todo esto era una parte del deber. Seguía dibujando en los márgenes de sus cuadernos, y cada tanto, escribía historias en hojas sueltas que guardaba en su carpeta roja. Sueños que aún no se cumplían. Niños que aún tenían miedo. Escuelas que aún no enseñaban sino que callaban. Porque para ella su historia recién comenzaba. Cada día parecía ser una extensión del anterior, como si el tiempo ahora se midiera no por relojes, sino por las pequeñas batallas que Valentina libraba, algunas invisibles, otras desafiantes. Ya no era solo la niña que había defendido a su madre. Se había convertido sin quererlo en un símbolo. Y los símbolos, lo entendió pronto, no descansan. Una mañana gris de junio, mientras revisaba unos informes con irregularidades detectadas por estudiantes voluntarios, Valentina notó algo familiar: el nombre de un antiguo proveedor de servicios escolares que su madre había mencionado años atrás. Lo curioso era que esta empresa aparecía en las licitaciones de múltiples colegios rurales, pero no había registro real de entregas, ni facturas firmadas por directores. Sintió esa vieja sensación en el estómago. No era miedo, era certeza. Tomó su carpeta roja y comenzó a organizar los datos. 2 horas después ya había trazado una conexión entre 6 instituciones y un fondo común donde se desviaban millones. Lo más inquietante, parte de ese dinero estaba etiquetado como becas para niños vulnerables. ¿Lo ven?, les dijo a sus compañeros. Usaron el dolor de los niños como excusa para robar. Aquella frase resonó en el equipo como un latigazo. Convocaron a una rueda de prensa. Esta vez no fue en una sala elegante ni con banderas detrás. Fue en el patio de una escuela pública con paredes descascaradas, rodeados de estudiantes y padres. Valentina habló con una mezcla de indignación y serenidad. Cuando roban a una escuela, no roban solo dinero. Roban libros que no llegan, almuerzos que no se sirven, maestros que no se contratan. Roban sueños. Y eso es lo que no podemos permitir. La noticia recorrió el país como fuego en campo seco. Las redes sociales se llenaron de mensajes: *almohadilla con Valentina *almohadilla escuela sin fraude *almohadilla carpeta roja Pero ella nunca buscó aplausos. De hecho, una tarde se encerró en su cuarto, apagó el celular y lloró por horas. Estaba cansada. Demasiado para alguien de su edad. Su madre entró en silencio, se sentó a su lado y le dijo algo que Valentina nunca olvidaría. No tienes que cargar el mundo sola, hija. Tú lo despertaste. Ahora deja que otros también lo empujen contigo. Y por primera vez Valentina aceptó ayuda. Cedió espacio a nuevos jóvenes que querían formarse, compartir el peso, construir algo más grande. Se formaron brigadas escolares de auditoría ciudadana.
Grupos de estudiantes en cada provincia comenzaron a revisar con ojos nuevos las estructuras viejas. Era, como lo llamaban algunos periódicos, la revolución silenciosa de las aulas. A los 13 años, Valentina fue invitada a la sede de la UNESCO. Dio un discurso frente a líderes de educación de distintos países. Habló sin miedo con voz clara. La educación no puede existir donde hay silencio comprado. No se puede enseñar honestidad en pizarras sostenidas con mentiras. Yo no vine a hablar como niña. Vine a hablar como ciudadana. Y los niños, aunque no voten, tienen derecho a la verdad. La ovación fue inmediata. Varios países pidieron replicar su modelo de vigilancia educativa. Se creó el Protocolo Suárez, un sistema de control abierto donde estudiantes, padres y docentes podían monitorear de forma transparente los recursos que recibían sus instituciones. Pero todo eso para Valentina era solo un camino. Uno necesario pero no suficiente. Su sueño era volver un día al Instituto Calderón, ese lugar que le robó tanto, y convertirlo en una escuela libre, abierta, digna. Y ese día llegó. 4 años después del juicio, Valentina, ahora con 16 años, más alta, más fuerte, pero con la misma carpeta roja, cortó la cinta inaugural de lo que ahora se llamaba *** Centro Educativo Popular Clara Suárez *** en honor a su madre. La antigua oficina del director era ahora una biblioteca. Las aulas estaban llenas de arte, ciencia y literatura. Y en el patio, justo donde una vez ella caminaba temerosa, se alzaba un mural, una niña de trenza al viento, sosteniendo una carpeta roja que irradiaba luz. El día de la apertura, Valentina pidió que no hubiera discursos oficiales. En su lugar, se leyeron cartas de estudiantes anónimos de distintas partes del país que habían encontrado inspiración en su historia. Gracias por enseñarme que decir la verdad no es ser rebelde, es ser valiente. Hoy presenté el primer reclamo por falta de libros en mi escuela. Lo hice porque tú lo hiciste primero. Ahora sé que la justicia no es una palabra de adultos. Es una acción. Valentina cerró los ojos mientras escuchaba. Cada palabra era como un abrazo silencioso. Y comprendió sin que nadie se lo dijera que su lucha no había sido en vano. Que en algún lugar, una niña asustada con una injusticia en el corazón, tal vez también se animaría a alzar la voz, con su propia carpeta roja. El primer año del Centro Educativo Clara Suárez fue caótico, luminoso y profundamente humano. Las paredes se llenaron de voces, risas, preguntas y a veces también de gritos y lágrimas. No todos los niños venían con ganas de aprender. Algunos venían heridos, desconfiados, con historias que hacían que sus mochilas pesaran más que los libros. Pero cada uno de ellos encontraba poco a poco un espacio seguro. Una silla que no se les negaba. Un lápiz que no tenían que devolver. Un maestro que los miraba a los ojos como iguales. Valentina no dirigía la escuela. No quería. Prefería ser parte del día a día, compartir clases, acompañar a los más pequeños en la hora del almuerzo, escuchar historias sin interrumpirlas. Mantenía su escritorio en la biblioteca, justo donde el sol entraba por la ventana cada mañana, iluminando los estantes con libros donados de todas partes del país. Uno de esos días, mientras corregía unos informes de los nuevos veedores escolares, estudiantes que voluntariamente revisaban que los recursos llegaran como debían, una niña de unos 9 años se le acercó con timidez. Tenía una libreta verde en la mano y la mirada esquiva. ¿Tú eres Valentina Suárez? Preguntó apenas en un susurro. Sí, respondió ella con una sonrisa cálida. ¿Y tú cómo te llamas? Camila. La niña extendió su libreta.
En la primera página había un dibujo, una escuela abierta con árboles alrededor, niños jugando, y una figura femenina en el centro, con una carpeta roja bajo el brazo. ¿La heises tú? Camila asintió. Mi mamá me contó tu historia. Dijo que tú no tuviste miedo. Yo quiero ser como tú. Valentina tomó la libreta con cuidado como si fuera una joya y la observó en silencio. ¿Sabes qué es lo más valiente que hiciste, Camila? La niña negó con la cabeza. Mostrármelo. Camila sonrió tímidamente y salió corriendo. Valentina se quedó un momento con el dibujo en las manos, sintiendo que el ciclo se renovaba. Poco después, comenzó a trabajar con un grupo de docentes, sociólogos y psicólogos para crear un programa nacional llamado Educación con Verdad. Su objetivo era claro: formar escuelas donde los niños fueran no solo estudiantes, sino ciudadanos activos desde pequeños. Donde supieran cómo funciona el Estado, cómo vigilar los presupuestos, cómo reclamar lo que es justo sin tener miedo. El lema era simple: la educación que no empodera, es solo silencio decorado. El impacto fue inmediato. En regiones rurales comenzaron a enviarse reportes espontáneos de niños organizando campañas para mejorar sus escuelas, pidiendo techos nuevos, bibliotecas móviles, comedores dignos. La respuesta del gobierno fue mixta. Algunos se resistían, otros lo celebraban. Pero ya no podían ignorarlos. Porque donde antes había sumisión, ahora había redacción clara, firmas al pie y sobre todo preguntas. A los 17 años, Valentina fue invitada por la Corte Suprema a recibir una distinción honoraria por su lucha cívica. Ella la aceptó, pero pidió hablar al final. En su discurso miró a los jueces, a los legisladores, a los directores de escuelas sentados en las primeras filas y dijo: no se puede enseñar ética en aulas construidas sobre la corrupción. No se puede hablar de valores si los adultos mienten. Los niños escuchan. Los niños ven. Y algunos como yo actúan. Pero no quiero ser la excepción. Quiero ser la primera de millones. La sala entera se puso de pie. Pero ella no sonrió. Agradeció y regresó a su asiento como si solo hubiese dicho lo obvio. Ese mismo año comenzó a escribir su primer libro. No una autobiografía, sino una novela basada en historias reales de niños que había conocido en su camino. Lo tituló Los que preguntan ***. Fue un éxito editorial. Traducido a varios idiomas, se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas del continente. Pero Valentina no buscaba cifras. Lo que más la emocionaba eran los mensajes que recibía a diario. Gracias por enseñarme que mi voz también cuenta. Ahora entiendo por qué mamá nunca se rindió. Quiero ser la próxima con carpeta roja. Un día, al terminar una jornada intensa en el centro educativo, encontró en su escritorio una caja envuelta en papel reciclado. No tenía remitente. Dentro había una libreta nueva roja igual a la suya y una nota escrita con letra infantil. Por si alguna vez necesitas empezar otra vez. Ella cerró los ojos. Apretó la libreta contra el pecho. Porque lo entendía, el mundo siempre necesita empezar otra vez. Y alguien en algún lugar tiene que ser quien lo impulse. Quizá ya no sea Valentina. Quizás será Camila. O alguien más. Pero mientras haya carpetas rojas, palabras valientes, y niños dispuestos a decir esto no está bien, el cambio seguirá caminando. Lento pero firme. Y ella desde una esquina del aula siempre estará ahí. Con una sonrisa leve. Y con la misma certeza con la que habló aquel día frente al juez.
La verdad no tiene edad. Pero sí tiene eco. El eco de su voz ya no dependía de micrófonos ni de tribunales. Estaba en las paredes de cada escuela que había decidido cambiar. En los cuadernos de niñas que soñaban con ser escuchadas. En las bibliotecas abiertas por quienes antes temían pedir siquiera una hoja nueva. En los ojos de madres que ya no bajaban la cabeza cuando entraban a una oficina pública. Valentina, aún con su juventud intacta, había sembrado algo mucho más fuerte que una victoria legal. Había sembrado conciencia. Y eso, a diferencia de la fama o los aplausos, no muere con el tiempo. Crece, se multiplica, contagia. Al cumplir 18 años, la invitaron a participar en la reforma nacional del sistema educativo. No como símbolo, sino como redactora. Era la más joven de todo el equipo, pero su voz era la más escuchada. Propuso artículos que parecían simples, pero eran revolucionarios. Presupuestos escolares transparentes, consejos estudiantiles con voto real, formación cívica desde primer grado. Uno de los ministros dijo: ¿No es mucho poder para los niños? Valentina respondió: Los niños ya tienen poder. Solo les han enseñado a esconderlo. Esa frase quedó grabada en el acta oficial. Al firmarse la nueva ley, ella no pidió homenajes. Solo solicitó que el acto se realizara en una escuela pública, sin corbatas ni cámaras. Solo con estudiantes, padres y docentes. El presidente aceptó. Ese día, bajo una lluvia leve que no detuvo a nadie, Valentina tomó el micrófono frente a cientos de niños sentados en el patio. Sus palabras fueron claras, humildes, pero inolvidables. A mí me dijeron muchas veces que no podía. Que era muy joven. Que nadie me escucharía. Pero cada vez que alguien me cerró una puerta, otra se abrió. No porque fuera mágica, sino porque alguien en silencio la estaba empujando desde el otro lado. Ese alguien fueron ustedes. Los que escucharon, los que creyeron, los que se atrevieron a preguntar. Hizo una pausa, respiró profundo y sostuvo en alto su vieja carpeta roja. Hoy no termina nada. Hoy empieza algo nuevo. Un país donde la escuela no enseña a obedecer, sino a pensar. Donde la verdad no se calla, se celebra. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí interminables. Porque no eran solo para ella. Eran para todos los que alguna vez sintieron miedo, injusticia, rabia, y eligieron la palabra en vez del silencio. En los años siguientes, Valentina estudió Derecho, pero nunca dejó la educación. Fundó un instituto de formación ciudadana para niños y adolescentes. Viajó por América Latina compartiendo su experiencia, aprendiendo de otras luchas, escuchando otras carpetas rojas que comenzaban a abrirse en distintas lenguas, pero con el mismo mensaje. Cuando volvió a su barrio de infancia, ya convertida en una joven mujer, caminó hasta la esquina donde su madre la esperaba cada día después del colegio. La encontró sentada con una bolsa de pan y el mismo gesto de siempre: amor sin condiciones. ¿Te acuerdas?, le dijo Valentina. Aquí empezó todo. Su madre sonrió y respondió: Aquí nació tu voz. Pero el mundo fue quien decidió escucharla. Y así, con esa paz que solo da la coherencia, Valentina siguió. Porque sabía que no era única. Que vendrían más. Que alguien en alguna parte también levantaría la mano un día y diría: No tengo miedo de decir la verdad. Y ese día otra carpeta roja se abriría. Y la historia una vez más comenzaría de nuevo.